El programa de gobierno tiene 176 páginas. Fue aprobado el sábado en la Convención Nacional del Partido Nacional y será presentado públicamente en la gira que esta semana inicia la Fórmula Blanca por el norte del país. La propuesta se basa en la que llevó a las elecciones internas Luis Lacalle Pou con su sector Todos hacia adelante. De todos modos, incorpora otras ideas, producto del trabajo que llevaron a cabo los equipos técnicos y políticos de los distintos grupos del partido. ¿Cuáles son las líneas principales? ¿Por dónde vienen los primeros pasos de la campaña rumbo a octubre? Bueno, de eso es que vamos a conversar enseguida con Pablo da Silveira, doctor en filosofía, coordinador de los equipos técnicos de Todos y director del Centro de Estudios del Partido Nacional. Doctor da Silveira, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto estar nuevamente por acá. El sábado, decía yo, quedó aprobada la fórmula nacionalista, la convención la avaló, así que Luis Lacalle Pou, Beatriz Argimón, ellos son candidatos a presidente y a vice. Además, ahora se formaliza la renuncia de Lacalle Pou a su banca en el Senado, comienza la gira por el interior. ¿Cómo definen ustedes esta etapa que ahora comienza? Bueno, es parte de un proceso que tenemos muy conversado, muy pensado, muy deseado también. Hacía tiempo que estábamos con esa ansiedad de que llegara este momento. Sí, el sábado se quedó confirmada la fórmula, es decir, la candidatura de Luis Lacalle a la presidencia ya estaba firme. Faltaba formalizar a Beatriz Argimón. Claro, eso depende del resultado electoral de las internas. Si se cumplen ciertas condiciones, que es más de la mayoría absoluta o más de 10 puntos de diferencia con el segundo, el candidato a presidente queda confirmado sin necesidad de que lo proclame la convención. Si no se cumplen esas condiciones, también la convención tiene que proclamarlo. Lo que faltaba era proclamar al vice, y eso fue lo que se hizo por unanimidad el sábado. Es una fecha muy especial para el partido porque el 10 de agosto es la fecha fundacional, el día en que el Partido Nacional cumplía 183 años, así que fue toda una fiesta, el festejo de cumpleaños, la proclamación de la fórmula y la aprobación también por unanimidad del programa de gobierno en una mañana muy linda que tuvimos aquí en el Club Atenas. Ya vamos a hablar de otros aspectos de lo que viene, pero vamos a concentrarnos en primer término en el programa. Usted fue el coordinador de los equipos técnicos que armaron el programa de Todos para las elecciones internas. Ahora supervisó la coordinación, el entrelazamiento con los programas de los otros sectores blancos. ¿Cómo fue ese trabajo? Fue un trabajo muy fácil y muy lindo. Efectivamente, como resultado de las internas, el sector Todos quedó como sector mayoritario. Quedó con una mayoría absoluta, hubiéramos podido decir el programa del sector Todos es el programa del Partido Nacional y teníamos los votos en la convención para aprobarlo, pero teníamos claro también que eso hubiera sido un acto de prepotencia y además en términos políticos un error terriblemente infantil, porque lo que importa es que de acá hasta noviembre haya todo un partido haciendo campaña, sintiéndose identificado con sus candidatos y sintiéndose identificado con sus propuestas de gobierno. Entonces, el día mismo de las elecciones internas, esa noche, en el discurso que hizo Luis ante la puerta de la Casa del Partido, anunció que empezaba el trabajo de coordinación con los otros sectores. Lo primero que hicimos, la tarea quedaba un poco en manos del sector ganador, eso es normal, es como habitualmente pasan esas cosas. Lo primero que hicimos fue pedirle a cada uno de los otros sectores que designaran a un representante técnico, pero responsable de la conducción de todo el proceso. Ahí se armó un grupo chico de conducción, de la construcción de este programa común. Lo primero que hizo ese grupo fue definir un calendario de trabajo, porque teníamos el objetivo que cumplimos el sábado, que era que el programa común se aprobara en la convención prevista para el 10 de agosto, y eso nos dejaba un mes exacto de trabajo, que es relativamente poco tiempo para algo así. Entonces, el primer paso fue fijar un calendario, el segundo paso fue definir 9 grandes áreas temáticas. A cada una de esas áreas temáticas los diferentes sectores mandaron técnicos, la cantidad que hicieron, y esas 9 áreas trabajaron en paralelo, en simultáneo. Era la única manera de poder en un mes terminar
con todo el trabajo. Fue una cosa intensa. Yo un día me puse a hacer la suma de cuánta gente había participado del proceso y son aproximadamente unas 150 personas de todos los sectores del partido. De así surgieron todas las propuestas que convergieron en este pequeño equipo de conducción y de ahí salió la versión del programa que se aprobó, el sábado, que empieza a presentarse cara a cara, digamos, en el interior, pero que ya se puede consultar el que quiera en el sitio web luis.ui. Yo fui uno de los que entró. Bien. Yo fui uno de los que estuve en el fin de semana leyendo el programa y comparándolo con el de la calle Pou para las elecciones internas. Lo que noté en síntesis es que hay pocas diferencias. No pude sacar las cuentas, pero mi sensación es que en el nuevo texto el 90% está tomado literalmente del programa de su sector previo al 30 de junio. ¿Puede ser? Mis cuentas son un poquito diferentes, pero, a ver, en primer lugar, sí se tomó como base el programa del sector Todos. Era una necesidad, además de una realidad política, era una necesidad práctica, no era materialmente posible. O sea, pensar un programa de gobierno da trabajo, no se trata simplemente de pensar medidas. ¿Pero qué ocurrió? ¿No había grandes diferencias programáticas entre Todos y los otros sectores? Bueno, eso es lo segundo. Lo que ocurrió fue eso que usted mencionó al pasar. Al ganar la calle Pou con 54%, los otros líderes de hecho aceptaron que se impusieran básicamente las ideas del precandidato ganador. No fue así, fue un proceso muy de ida y vuelta. Lo que pasa es que efectivamente había muchas confluencias en una enorme cantidad de temas, lo cual no es casualidad, no era un conjunto de desconocidos que se sentaban alrededor de una mesa, eran integrantes de un mismo partido, la mayoría de los cuales además venimos interactuando desde hace muchos años. Entonces hubo muchas áreas en las que teníamos una confluencia enormemente importante. Hubo otras áreas en las que había medidas complementarias, o sea, medidas que estaban en uno de los programas, no en otro, pero no había ningún conflicto, ninguna tensión entre esas medidas. Por eso es difícil de ver, porque muchas veces las diferencias es... Sí, una línea. Una línea, la reformulación... Uno va leyendo y comparando con el programa de Todos previo al 30 de junio y las frases son textuales. De repente aparece una frasecita que diferencia, ¿no? Esa línea puede significar otra medida que antes no estaba, puede significar la modificación de una medida, puede significar la reformulación de una medida, pero aunque al final quede en una línea, porque bueno, todo el programa es un poco telegráfico, porque si no se convierte en una cosa de 500 páginas, aunque todo quede en una línea, a veces hay mucho trabajo de diálogo y de persuasión mutua detrás de esa línea. Un aspecto delicado de esa negociación para unificar el programa era qué hacer con las propuestas que manejó Juan Sartori, el precandidato Juan Sartori, algunas de las cuales habían generado rechazo, incluso rechazo fuerte dentro del propio partido. Por ejemplo, la tarjeta Medic Pharma, esa para el acceso gratuito a medicamentos en el caso de jubilados. ¿Cuántas ideas del programa de Sartori se incorporaron? Bueno, de nuevo, hay una enorme confluencia. Si uno mira el programa de Sartori presentado en las internas y mira lo que salió, va a ver que, por más que las palabras no sean las mismas, hay, por ejemplo, en el terreno de la reactivación económica o en el terreno de la seguridad, muchísimos puntos de confluencia. Después, lo que nosotros hicimos, a ver, nosotros Pero, por ejemplo, Medic Pharma no está. No está, para nada. ¿Y lo de los 100.000 puestos de trabajo tampoco está? Bueno, son dos cosas distintas. Lo de los 100.000 puestos de trabajo no era una medida. Está bien, sí. Uno no puede decir, decrétanse la creación de 100.000 puestos de trabajo. Era una ambición, una meta. A nosotros nos gustaría no crear 100.000, crear 250.000 puestos de trabajo. Lo que pasa es que en el sector todos somos bastante alérgicos a hacer promesas con numeritos mágicos. Yo creo que una de las cosas que deberíamos haber aprendido de la campaña anterior es que hubo un festival de números mágicos en la campaña anterior y no se cumplieron casi ninguno. Cuando se refiere a campaña anterior, ¿a cuál? A la de hace 5 años. Que el 6% de la educación, que el 1% de investigación y desarrollo, que las tasas de egreso en la educación media, que las metas de déficit fiscal, que las metas de inflación. Me acuerdo perfecto que hace 5 años nosotros recibimos una presión brutal. Por ejemplo, en relación al 6% para la educación, nos dieron palo de todos lados porque nosotros nos negábamos a asumir ese compromiso porque no estábamos seguros de que fuera cumplible. Después es muy gracioso que los que más nos dieron palo por no comprometer un número mágico fueron justamente los que no cumplieron con ese número mágico. Entonces, nosotros somos muy alérgicos a los números mágicos, preferimos no darlos. Coincidíamos con el programa de Sartori en
toda una serie de medidas orientadas a reactivar el empleo. Esa es una preocupación común y eso se refleja en el programa. No queríamos fijar una meta de ese tipo, aunque, insisto, nuestro deseo sería duplicarla. Entonces, en definitiva, del programa de Sartori, ¿cuánto hay? ¿Cuánto termina habiendo? Bueno, hay, insisto, muchas áreas de confluencia. Si uno... ¿Pero medidas concretas? Es que si uno repasa las medidas que aparecían en el programa de Sartori, va a ver que muchas de esas medidas tenían plenas coincidencias con las medidas de sector todos. Ahora iremos a algunos capítulos en particular, pero para terminar esta introducción general, el título del programa es Lo que nos une, igual que el eslogan de la fórmula, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué? Porque, por varias razones. Una es, a nosotros no nos gusta hacer política dividiendo. No nos gusta hacer política descalificando al que no piensa como nosotros. No nos gusta hacer política abriendo grietas, como dice Luis siempre, nos gusta hacer política tendiendo puentes, que es la tradición del Uruguay. Los uruguayos siempre fuimos conscientes de ser un país pequeño, con desafíos grandes, con vulnerabilidades más grandes de las que tiene un país más poderoso en el sentido económico, en el sentido político, y por algo la tradición política del Uruguay es una tradición de diálogo, de coparticipación, de gobiernos de coalición, de construcción de acuerdos. Nosotros nos identificamos con esa tradición. Creemos que es la mejor tradición política del Uruguay. Junto con eso está el hecho evidente de que nadie va a tener mayorías propias después de las próximas elecciones. Y que por lo tanto desde ya hay que hacer campaña pensando en construir acuerdos, en construir convergencias con otros. O sea, ese eslogan, lo que nos une, es doble sentido. Lo que nos une, entre comillas, a los blancos, están diciendo ustedes, y lo que nos une con sectores de la oposición también. Y lo que nos une con todos los uruguayos de buena voluntad que vean con realismo los problemas que hoy enfrenta el país y que tengan propuestas para sacarlo adelante. Yo me pregunto, si uno hace campaña descalificando sistemáticamente a los demás, presentándose como el único en condiciones o como el único con legitimidad para gobernar, ¿con quién va a gobernar si gana las elecciones y no tiene mayoría parlamentaria propia? Es una estrategia muy cortoplacista que genera mucho más problemas de los que resuelve. Nosotros sabemos que si tenemos la suerte de ser gobierno, si nuestros conciudadanos nos hacen el honor de darnos la oportunidad de ser gobierno, vamos a gobernar con otros. Y por lo tanto lo que hay que hacer no es levantar muros, no es abrir grietas, es construir puentes. Y el programa es un programa que sale al encuentro de quienes quieran sumarse a una política que saque al país de los grandes problemas que tiene hoy. El problema de la brutal pérdida de empleo, el problema de la inseguridad, el problema de la educación, el problema comercial. Bueno, estamos dispuestos a conversar con quienes tengan ese mismo diagnóstico y tengan propuestas para salir adelante. Enseguida retomamos la entrevista con el doctor Pablo da Silveira a propósito del programa único del Partido Nacional, ya deteniéndonos en algunos de sus puntos más relevantes. La Convención Nacional del Partido Nacional proclamó el sábado pasado a Beatriz Argimón como candidata a vicepresidente, con lo cual quedó completa la fórmula presidencial, Luis Lacalle Pou, Beatriz Argimón. Además, aprobó el programa único de gobierno de esa colectividad. Sobre qué es lo que dice, estamos conversando esta mañana con el doctor Pablo da Silveira. Doctor da Silveira, como ya mencionamos, un altísimo porcentaje del texto del programa único del Partido Nacional viene del programa de Lacalle Pou en la previa a las internas. Pero hay una ausencia que golpea los ojos. En los títulos de los capítulos desaparece la palabra shock, que todos utilizó antes del 30 de junio. Recordemos, en aquel momento se planteaban 5 shocks: de austeridad, de competitividad, de seguridad, shock social, shock de conocimiento y cultura. ¿Por qué no está ese término? Porque no todos los sectores se sentían cómodos con esa elección de las palabras, porque como todas las palabras pueden ser leídas de diferentes maneras. Nosotros habíamos elegido la palabra shocks para transmitir algo que nos preocupa mucho, que es el sentido de urgencia. El sentido de que el tiempo nos juega en contra, de que si dejamos pasar el tiempo sin buscar soluciones de fondo, eso tiene costos muy altos. Si nos tomamos 6 años para encontrar soluciones a los problemas de la enseñanza, eso es el tiempo en que un chico tiene que haber cursado toda primaria o toda secundaria. Es demasiado tiempo. Desde el Frente Amplio se aprovechó ese término
se lo utilizó como señal de que lo que se venían eran políticas neoliberales, ¿no? Bueno, el Frente Amplio a todo lo que no le gusta le llama neoliberal. Yo no me preocupo mucho por eso. Del mismo modo que para el Frente Amplio todo el que no vota al Frente Amplio es de derecha. Son maneras que cada colectividad tiene de usar las palabras. Pero esa acusación, esa denuncia, ¿no está en el fondo detrás de esa inquietud que le manifestaron dirigentes de otros partidos? No, como que no era oportuno, no era adecuado, era riesgoso emplear esa terminología. No fue eso. Algunos compañeros de partido pensaban que la palabra shock transmitía la idea de querer cambiarlo todo a la vez y que eso generaba incertidumbre y que eso podía generar dudas acerca de la posibilidad de llevar adelante un programa de gobierno de esa naturaleza. Y como esta elaboración de programa común se hizo en un clima de mucha cordialidad, de mucha cooperación, en una intención compartida de construcción de partido, nosotros no tuvimos ningún problema en ceder y decir, bueno, si esa palabra los pone incómodos, la sacamos. Para nosotros es mucho más importante que todos los candidatos y todos los sectores del Partido Nacional se sientan cómodos defendiendo este programa a mantener una palabra que era la nuestra, pues nosotros la elegimos. Y por eso desapareció. Tampoco se insiste con otro concepto del programa de Todos hacia adelante, aquel de un gobierno para evolucionar. No se habla de eso. Bueno, eso realmente había quedado con la marca del sector Todos. La palabra evolucionar había quedado con la marca del sector Todos. De hecho, había habido alguna discusión y alguna crítica por parte de otros dirigentes del partido acerca del concepto. Era una crítica, digamos, ¿cómo decirlo?, diametralmente opuesta a la anterior que venía mencionando. Eran críticas en las que se señalaba que no, que cuando asumiera el Partido Nacional el gobierno había que cambiar mucho. No evolucionar simplemente. Bueno, como sea, a nosotros nos importaba de nuevo transmitir nuestra voluntad de hacer esto en clave de partido, de ceder lo que hubiera que ceder dentro de lo que es razonable ceder, por supuesto, para que todo el mundo se sintiera cómodo, y nos pareció sí que era como un abuso mantener el título de evolucionar cuando había estado tan claramente identificado con un sector que había competido en las elecciones internas. No importaba que ese sector hubiera ganado, no queríamos quedar en una posición de prepotencia ni un solo instante, y entonces, pero a ver, esto me importa decirlo, no es que reculando, no es que concediendo a disgusto, con todo gusto abandonamos esas palabras. Ahora se habla de un gobierno de compromiso con el país, esa es la expresión. Efectivamente. ¿Con qué país? Porque le pregunto esto por lo siguiente. Ahora vamos a ver algunas de las medidas, algunas ya las charlamos incluso antes de las internas, pero esta consulta es más amplia, ¿no? Medidas, ¿no? Propuestas, instrumentos. ¿Para qué? Para que al país, para que al Uruguay le pase ¿qué cosa? Para un país que crezca en libertad, para un país que genere justicia social genuina, justicia social que apunte a la autonomía de las personas y a la capacidad de las personas de estar al timón de sus propias vidas, para un país que vuelva a hacer de la educación una gran fábrica de igualdad de oportunidades, en lugar de lo que tenemos hoy, que es una educación que reproduce y en algunos casos aumenta las desigualdades, en un país que crea que lo jurídico está por encima de lo político y proteja sus instituciones y defienda sus instituciones, un país que no le tenga miedo al mundo, que no se encierre en un rinconcito y que salga a comerciar con todos y que salga a buscar espacios en este planeta cada vez más global, que sí, es verdad, está lleno de amenazas, pero también está lleno de oportunidades. Y desde el punto de vista productivo, un país que tenga ¿qué rumbo? Un país que apueste, como tienen que apostar los países, a la diversidad productiva, que por supuesto apueste al agro, que hoy está muy trabado y con inmensas dificultades, pero que apueste al desarrollo del turismo, que apueste al desarrollo de los servicios, que apueste al desarrollo de la tecnología, que apueste al desarrollo, y este es un tema para nosotros enormemente importante, de las micro, pequeñas y medianas empresas. No hay que olvidar que las micro, pequeñas y medianas empresas emplean a 2 de cada 3 trabajadores del sector privado, y hoy están muy trabadas, con enormes dificultades, agobiadas por impuestos, agobiadas por tarifas, agobiadas por normas que no tienen en cuenta su realidad. Por ejemplo, simplemente para poner un ejemplo que aparece en nuestras medidas, si usted crea una microempresa, OCE le va a cobrar la tarifa comercial. Y eso significa que usted va a pasar a pagar de agua muchísimo más que un hogar.
Ahora, si su empresa es de informática, probablemente usted gaste mucha menos agua que un núcleo familiar. Sin embargo, va a estar pagando varias veces más. Bueno, en empresas como son las microempresas, que están siempre sobre la línea de flotación, por algo son microempresas, la acumulación de este tipo de normas poco pensadas, hechas desde la generalidad de un escritorio, sin tener en cuenta las particularidades que uno encuentra en el terreno, todas esas son amenazas muy serias. Yo le preguntaba qué rumbo productivo. Pensando, por ejemplo, en lo que Álvaro García, director del OPP, mencionaba ayer en una entrevista con el diario El País, ya lo había mencionado acá también en algún reportaje, él anuncia que se va a presentar en pocos días la Estrategia Nacional de Desarrollo, que incluye 6 complejos productivos para el Uruguay en adelante. La bioeconomía en general, la bioeconomía forestal celulosa, las tecnologías de la información y la comunicación, las industrias creativas, el turismo y las energías renovables. Queremos congeniar esas visiones. ¿Ese es un rumbo en el que ustedes coinciden? Mi pregunta es ¿por qué no lo hicieron antes? Están terminando 15 años de gobierno y les llevó 15 años, por ejemplo, darse cuenta que la producción forestal y celulósica es importante. No hay que olvidarse que el Frente Amplio se opuso a todo eso. Se opuso a la ley forestal, se opuso a la instalación de las primeras papeleras. Bueno, les llevó 15 años darse cuenta que eso es importante. 15 años de gobierno. Entonces es un poco asombroso que algunas figuras que han estado todo este tiempo en cargos de enorme responsabilidad hablen como si no tuvieran nada que ver con lo que pasó en estos 15 años. 15 años de oportunidades perdidas, con precios internacionales de ópera muy favorables al Uruguay, con mayorías absolutas en el Parlamento. Mi pregunta a cada una de esas propuestas es, está muy bien, ¿por qué no lo hicieron antes? Pero ese conjunto, ese rumbo, ¿es compartido? Habría que mirar caso a caso, pero muchas de esas cosas obviamente que son compartidas. Por ejemplo, el tema de desarrollar el turismo es un tema enormemente importante. Nosotros tenemos muchísimas propuestas en esa materia. Una de las cosas que hay que hacer es desestacionalizar la industria turística. Nosotros tenemos un verano corto. No puede ser que la inmensa mayoría de los ingresos que se generen por turismo se generen en esas pocas semanas. Ya se ha trabajado en esa dirección, la de la desestacionalización. Bueno, nosotros tenemos una serie de propuestas en las que se ha avanzado poco. El turismo cultural, el turismo de congresos, el turismo natural. Tenemos toda una serie de propuestas muy detalladas, formuladas por gente que conoce bien la industria, por ejemplo, armar una buena cadena de alojamiento en el hogar, de bed and breakfast, como se llama. Una vez nosotros planteamos eso y algún periodista alguna vez se lo tomó en broma, pero es que eso genera una cantidad de ingresos brutal en muchos países del mundo y además genera ingresos en familias que no tienen la capacidad de inversión de poner un hotel, de poner un restaurante, pero sí tienen la capacidad de tener una habitación y un baño y cumplir ciertos estándares para que la gente se pueda alojar ahí un par de noches, y eso genera además movimiento, por ejemplo, en el interior del país. Hay una enorme cantidad de propuestas que se podrían haber hecho hace 5, 10, 15 años. La pregunta es, ¿por qué no lo hicieron? En economía se hace hincapié en el programa en la necesidad de una regla fiscal, ya venía del programa de todos, y se mantiene el no plan... solo el programa de todos, ¿no? Larrañaga también lo proponía. Y se mantiene el plan de ahorro en el gasto público de $900 millones al año. Mi pregunta es, ¿cómo salir a la cancha con ese tipo de propuestas en un contexto como este en el que nos encontramos? Por ejemplo, en un contexto en el que le acaba de ir tan mal a Macri en Argentina, con las medidas de ajuste que implementó, ¿no? Pero Macri Macri hizo exactamente lo opuesto de lo que proponemos hacer nosotros. A ver, veamos ese, porque va a ser uno de los temas de discusión. Y después del resultado de este domingo ni le cuento. Primera cosa importante, los blancos que somos nacionalistas nunca nos identificamos con gobiernos de otros países. Ustedes nunca busquen en el archivo a Luis Lacalle pegándose a algún presidente, aunque haya sido muy exitoso, de algún otro país, de América Latina o del mundo. Nunca lo hacemos. Nosotros miramos el Uruguay, nuestro centro de gravedad es el Uruguay, creemos que el Uruguay es un país muy especial, con muchas especificidades, y no hay que andar ni copiando ni pegándose a ningún gobierno de ninguna parte del mundo. No lo hacemos. Entonces, todas esos intentos de asociarnos
con este gobierno o con tal otro gobierno, son simplemente maniobras electorales que tratan de ponernos donde nosotros nos ponemos. Pero ahora, por ejemplo, si uno mira el programa del Partido Nacional, nosotros hablamos de bajar tarifas. Macri las subió. Nosotros hablamos de bajar el déficit fiscal. Macri no lo hizo. De hecho, Macri lanzó un inmenso programa al que se jugó mucho, evidentemente le fue mal, de obra pública que implicaba más gasto y no menos gasto en las condiciones en las que lo hizo. Nosotros tenemos una visión muy distinta. Macri se jugó todos los boletos a una lluvia de inversiones del exterior que nunca llegaron. Nosotros hablamos de la necesidad de gobernar con austeridad, de generar recursos genuinos, frenando el despilfarro y usando ese dinero para impulsar medidas que puedan reactivar al país. Entonces, la verdad es que nunca tuvo nada que ver el gobierno de Macri con lo que nosotros proponemos, y nosotros de hecho nos reímos cada vez que nos identifican con Macri, porque basta que alguien mire con un poquito de objetividad y desapasionamiento la realidad para darse cuenta que no hay puntos en común. Ni hablar de cuando nos quieren comparar con Bolsonaro, digamos. Eso simplemente cae en la esfera de lo ridículo. Está claro que usted es doctor en filosofía y no economista. Totalmente. Está claro que el nombre referente en economía es Azucena Arbeleche. De todos modos, quiero hacerle una pregunta por lo menos en esta materia, porque usted señalaba más temprano, nos resistimos a manejar números mágicos. Incluso, bueno, con el antecedente o apoyándose en el antecedente de lo que fue la campaña electoral de hace 5 años del Frente Amplio, donde se hizo una serie de promesas que después no resultó fácil cumplir o directamente no se cumplió. Sin embargo, hay algún número mágico, entre comillas, como este de los 900 millones de dólares de ahorro. El Frente Amplio ha cuestionado por todos lados ese plan, ese proyecto, el realismo de un objetivo como ese. El último fue el contador Astori, el ministro de Economía, cuando estuvo el jueves pasado aquí en Perspectiva. Me gustaría escucharlo. Las medidas que proponen desde esas tiendas políticas son absolutamente irrealizables, porque están proponiendo una rebaja del gasto de 900 millones de dólares, achicando retribuciones personales, servicios no personales, pero en todo caso, incluso partiendo de números equivocados, porque gran parte de, digamos, los vínculos laborales que han aumentado en los últimos tiempos en el Estado son los que se refieren a educación, salud y seguridad. El propio programa de ese sector político establece, si no me equivoco, que esos incrementos se van a respetar. Por lo tanto, si se respetan esos incrementos en tareas y prioritarias como son las que acabo de mencionar, es absolutamente imposible, no tengo los números acá, pero los hice, absolutamente imposible ahorrar 900 millones de dólares. A cuenta de una discusión más a fondo con la economista Arbeleche, ¿qué dice usted? ¿Cómo han analizado este tipo de respuestas que han tenido? Bueno, en esas palabras el ministro Astori dice dos cosas que son falsas. La primera es que nosotros proponemos ahorrar 900 millones de dólares solamente por el terreno de la eliminación de vínculos laborales. Ese es solo uno de los varios rubros en los que nosotros proponemos generar economía. Sí, tengo acá el texto. Ustedes allí, en ese rubro, anuncian un ahorro de 100 millones de dólares por año que se va acumulando. ¿Qué y le parece? A lo largo de 5 años son 500. Bajamos de 900 millones a 100 millones cuando hablamos de lo que habla el ministro Astori. El ministro Astori es un hombre muy inteligente, no es que no se dio cuenta, es que está muy nervioso. Por eso está deformando lo que nosotros decimos, tratando de caricaturizar lo que nosotros decimos, pero lo que nosotros decimos no es lo que él dice que nosotros decimos. Ustedes anuncian no cubrir anualmente el 21% de las vacantes. Y ese es, insisto, solo uno de, creo que son 5 rubros en los que estamos proponiendo generar ahorros. Y después dice una cosa muy curiosa, dice que los números están mal porque no tenemos en cuenta que muchos de esos cargos son para educación. Pero entonces no es que los números estén mal. Eventualmente dirá, no tiene en cuenta cómo se distribuyen esos números. Pero los números están muy bien. Y es raro que el ministro Astori hable de números que están mal, porque hace una década que el ministro Astori viene errándole a todos los números, a los déficits de inflación, a los números de inflación, a los números de déficit fiscal, a todo lo que usted quiera. Nuestros números están bien, ministro Astori. Y nosotros lo que proponemos es un abanico de medidas muy amplio
Y no es un número mágico, porque la verdad es que es un número muy conservador. Nosotros estamos seguros de que eso se puede hacer sin que el Estado deje de cumplir ninguna función importante. Ese número es algo así como la medida del despilfarro más evidente que está ocurriendo hoy en la órbita del Estado. Pensamos que se puede ahorrar más. No lo decimos justamente porque no queremos comprometernos con números que pueden ser más vistosos. Pero además es interesante ver que desde otras tiendas se llegó a números parecidos. Se llegó a números parecidos. Y el programa de Ernesto Talvi, por ejemplo. Por ejemplo. Quiere decir que entonces nos equivocamos todos, menos el ministro Astori, que no viene invocando una cifra desde hace un montón de años. Es un poco curioso. Creo que el debate hay que tenerlo con seriedad, y creo que la primera parte de un debate serio es tomarse en serio lo que dice el otro y no deformarlo, y discutir lo que dice el otro, no discutir una versión caricaturesca de lo que dice el otro, que es lo que está haciendo el ministro Astori. Pero además a mí me importa decir otra cosa. Cuando el ministro Astori sale con estas posiciones, o cuando sale Mario Vergara, como salió en las últimas horas, Mario Vergara, que es responsable del crecimiento del déficit fiscal en un 1%, que es un montón de plata. El 1% del PBI es un montón de plata, es lo que aumentó el déficit fiscal mientras Mario Vergara fue ministro de Economía. Usted está hablando del periodo de gobierno anterior. Sí. Cuando usted escucha a estas figuras del oficialismo atacar las medidas de austeridad, hablar como si fuera un disparate, intentar controlar las cuentas públicas, lo que hay que tener claro es que esa actitud significa más impuestos, más tarifas altas, más déficit fiscal, más aumento de la deuda, que es lo que ha hecho el Frente Amplio en todos estos años. Y fíjense, además, una situación curiosa. El Frente, en todos estos años, hasta hace poco, la recaudación fiscal en Uruguay creció ininterrumpidamente y alcanzó valores que no se conocían en la historia del país. Sin embargo, año tras año, el Frente Amplio gastó más de lo que recaudaba. Lo que el ministro de Economía dice ahora, y lo dijo, por ejemplo, el jueves, es que desde la óptica del Frente Amplio, la reducción del déficit fiscal que hay que hacer, porque él no está conforme con los números de déficit fiscal de hoy, se va a lograr por la vía del crecimiento de la economía, para lo cual se han tomado medidas, y sobre todo atacando los problemas que hay en seguridad social. Pero el Emiliano, gasto en seguridad social y en la caja militar, ¿no? Emiliano, tuvieron más de una década de crecimiento constante de la economía y en lugar de reducir el déficit fiscal lo aumentaron. ¿Por qué ahora va a ser diferente? Expliquen, ojalá que tengan ideas, pero no han propuesto una sola idea que demuestre que van a hacer las cosas de otra manera respecto de cómo se hacían en el pasado. Y lo que hay que tener en cuenta es que lamentablemente ahora la economía se ha enfriado, cosas que están pasando en la región, como lo de Argentina, trae incertidumbre. Ya hoy había expertos en el sector turismo que dicen, bueno, cuidado, porque con esto es probable que la próxima temporada turística en Uruguay no sea buena. Quiere decir que vamos a estar en un escenario más complicado que en los últimos años. Entonces, el Frente Amplio, que no consiguió reducir el déficit fiscal cuando aumentaba la recaudación, ¿cómo va a hacerlo cuando la recaudación probablemente no aumente? Y cuando los niveles de actividad no sean, como ya no son, los que eran hace unos años. Yo creo que las principales figuras del Frente Amplio, en lugar de caricaturizar y deformar lo que otros estamos proponiendo, deberían explicar de qué manera van a hacer las cosas diferentes de cómo las han hecho hasta ahora. Enseguida vemos otros capítulos del programa del Partido Nacional. Ya volvemos con la tercera parte de la entrevista. Seguimos con el doctor Pablo da Silveira, coordinador de los equipos técnicos de Todos Hacia Adelante, director del Centro de Estudios del Partido Nacional. Estamos recorriendo con él algunos capítulos del programa único de gobierno del partido, que se aprobó el sábado en la convención. Ahora le propongo hablar de seguridad pública. Se mantiene lo sustancial del programa de Todos, hay 121 medidas, entre ellas la declaración de emergencia nacional en seguridad pública a partir del 1 de marzo de 2020. Ahora, ¿qué elementos nuevos hay, teniendo en cuenta que en octubre habrá un plebiscito sobre la reforma constitucional con medidas sobre la seguridad pública que impulsa Jorge Larrañaga? Bueno, primera cosa, dejamos fuera de discusión esas medidas. No encontré nada de ese estilo en el texto. A ver, la razón es esta. Los uruguayos dijeron, firmando, nosotros queremos resolver esto directamente. Queremos resolverlo votando en un referéndum. No tenía sentido que nosotros nos pusiéramos a buscar acuerdos políticos entre nosotros cuando en octubre
son los uruguayos los que van a decidir qué se hace con eso. Entonces, pero además nadie en el Partido Nacional, ningún líder llevó esa propuesta, salvo Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, ¿no? Claro, pero lo conversamos de ese modo. Esto queda fuera de la discusión programática porque se resuelve por otro carril. Y sea lo que resuelvan los uruguayos, lo vamos a acatar. Como siempre acatamos, no tiene sentido discutirlo, no tiene sentido hacer acuerdos, porque si los acuerdos que hacemos no coinciden con lo que deciden los uruguayos, esos acuerdos van a quedar vacíos. Entonces, ese tema simplemente corre por otro carril y sigue corriendo y se va a resolver y va a ser parte de la realidad política del próximo gobierno que asuma en el mes de marzo. Concretamente, por ejemplo, en los discursos de la fórmula presidencial no va a estar. No va a estar, pero hay que tener claro que hay libertad de acción al respecto y que hay muchas listas de todos los sectores que van a sobrar. O sea, no es un tema que genere conflicto entre los blancos, no genera conflicto, simplemente es un tema que está sobre la mesa, es una iniciativa que tiene la principal validación que puede tener, que es la firma de un inmenso número de uruguayos que dijeron queremos resolver esto y que se va a resolver en las urnas. De todos modos, hay otra parte del manejo del tema en la campaña, que es la actitud de los sectores con la papeleta del sí a la reforma. En estos días ha trascendido que varios de los grupos que apoyan a Luis Lacalle Pou, varios grupos que integran todos, van a poner a disposición la papeleta de sus votantes. Pero eso no es por casualidad, eso es porque Luis Lacalle Pou dio libertad de acción. O sea, insisto, no es un tema que divida a los blancos, no es un tema que genere conflicto dentro del Partido Nacional. Bien, vayamos al capítulo educación. Se mantiene la propuesta de reformar la ley de educación con disposiciones que se van a incluir en ese proyecto de ley de urgente consideración a enviar al Parlamento al inicio del gobierno. Se conserva de la propuesta de todos la eliminación de la representación docente en los consejos de la ANEP, algo que no proponía Alianza Nacional, algo que tampoco sostiene el Partido Colorado con Ernesto Talvi como candidato, algo que no está en la iniciativa de EDU-UI 21. Me llama la atención eso, es un punto innegociable. Primero, ¿cómo se logró dentro del partido? Y segundo, ¿qué trámite va a tener? Se logró porque era la posición firme del sector todos y fue de esos puntos en los que nosotros dijimos, para nosotros es importante acá pasar un mensaje claro. Y me importa precisar el mensaje. El mensaje no es que nosotros estemos en contra de la participación docente o en contra del protagonismo docente en la vida educativa. Estamos totalmente a favor. Lo que creemos es que el protagonismo docente y la participación docente tiene que darse en otros ámbitos mucho más cotidianos, donde los docentes, de hecho, van a tener mucha más influencia, que son los centros de estudio y las asambleas técnico-docentes. El esquema actual concentra la participación docente en la cúpula del sistema y fuera de eso, los docentes tienen escasísimo margen para ser creativos, para ensayar caminos propios, para explorar maneras más eficaces de generar buenos aprendizajes. Nosotros queremos hacer exactamente al revés. Queremos darle a los docentes más espacio, más libertad, más responsabilidad profesional para que sean creativos y para que tengan capacidad de aporte en donde realmente importa, que es en el funcionamiento cotidiano de las instituciones educativas. ¿Por qué no estamos de acuerdo con que estén en los órganos de gobierno de ANEP? Porque somos demócratas y porque somos republicanos. Porque creemos que las grandes decisiones de gobierno, los grandes temas ciudadanos, los tienen que decidir los representantes de los ciudadanos. No estamos de acuerdo en que los representantes docentes cogobiernen la educación, por la misma razón por la que no estaríamos de acuerdo que representantes de los empresarios cogobiernen el Ministerio de Industria o que representantes de los militares cogobiernen el Ministerio de Defensa. No estamos de acuerdo. Pero había propuestas intermedias. Por ejemplo, desde Alianza Nacional se hablaba de mantener esa representación, pero sin voto. Con voz, pero sin voto. Bueno, esas son propuestas que están sobre la mesa, como la nuestra, y habrá que ver las realidades políticas, y habrá que ver cómo se construyen acuerdos, y habrá que ver cómo se avanza en el tejido de la coalición. Este momento, octubre, es el momento en donde, en principio, uno tiene que decir lo que realmente piensa. Y después, como siempre en política, las cosas se conversan. Veremos a dónde nos lleva esto. Deja un margen para la negociación, entonces, por ejemplo, con el Partido Colorado. A ver, las cosas que no se negocian en política son cuestiones de principios muy fundamentales en donde uno dice, si yo negocio esto, le estoy vendiendo el alma al diablo. Después, a mí me gusta mucho una frase que no es mía, es de un filósofo estadounidense y que me parece muy buena, que dice: la política es el arte de hacer posibles
los acuerdos necesarios e innecesarios los acuerdos imposibles. Bueno, en eso consiste el arte, porque es muy infantil decir, como mi idea es mía y es la mejor, yo no aflojo y sigo hasta el final, aunque quede solo. Uno tiene que estar dispuesto a conversar, a buscar zonas de confluencia, a buscar posibles acuerdos. Para terminar esta recorrida rápida por el programa, y hablando de agregados, aparece un capítulo de descentralización. Y me parece claro que eso surge de Alianza Nacional o de Mejor País, ¿no? Eso no estaba en el programa de todos. Eso no estaba en el programa de todos como sección independiente. Había propuestas de descentralización repartidas en distintos puntos del programa. Efectivamente, a propuesta de esos dos sectores, se creó una sección específica donde se recogen algunas medidas que nosotros ya proponíamos, más medidas nuevas que fueron aportadas por los diferentes sectores. Y lo otro que me llama la atención es en el capítulo Infraestructura, cuando se habla del desarrollo de varias hidrovías, eso ya estaba en el programa de la calle Pou, se agrega el estudio de la posibilidad de una hidrovía en el Río Negro. Eso sí que es leer con atención y detalle. Efectivamente... Yo nunca había escuchado hablar de una hidrovía en el Río Negro. Me pregunto cuánto tiene que ver, por ejemplo, con la UPM2, con la segunda planta de celulosa que se va a ubicar en el departamento de Durazno, en la costa del Río Negro. Bueno, eso es una propuesta de nuevo que viene del sector de los intendentes. Hay proyectos que han sido trabajados por gobiernos departamentales del nordeste del país que plantean la posibilidad de mover mercancías en barcazas a lo largo del Río Negro con algunas obras que son realizables, y eso traería un abatimiento de costos muy importante para los productores de la zona. Eso no estaba en el programa original de todos, eso se incorporó a propuesta justamente del grupo de intendentes. Estos ejemplos que acabamos de ver son esos ejemplos que uno parece que no cambió mucho el programa, pero si lee con atención, como evidentemente ustedes hicieron, aparecen cosas que son algo más que frasecitas. Atrás de eso hay estudios, hay propuestas, hay voluntad política, hay gente que está necesitando respuestas del Estado para poder desempeñarse mejor desde el punto de vista productivo. En el final, para terminar, doctor Da Silveira, la calle Pou habla con frecuencia de ese proyecto de ley de urgente consideración, ese que mandará al Parlamento, si es electo presidente, el 1 de marzo o en los primeros días. El programa tiene pocas referencias, tiene pocos detalles de ese texto. ¿Cómo se entiende? No, eso se va trabajando en paralelo. Estamos trabajando intensamente en la elaboración de la ley de urgente consideración, que es un instrumento que ya ha sido usado en el país varias veces. Por ejemplo, por decir algo, el MIDES se creó con una ley de urgente consideración que más fue votada por el Partido Nacional con todo gusto. De la misma manera que la declaración de emergencia, que es básicamente una declaración política, el Frente Amplio, en cuanto asumió por primera vez, declaró la emergencia carcelaria. Es un mensaje político fuerte de decir, este es un tema que nos importa y que vamos a encarar. En este caso sería la emergencia en seguridad pública. Exactamente. Quiero decir, esta clase de iniciativas que estamos impulsando no es que sean ocurrencias nuestras que nunca se hicieron, forma parte del abanico de iniciativas que los gobiernos uruguayos han usado en diferentes momentos. Estamos trabajando en la ley de urgente consideración, estamos acumulando un articulado ya importante. No tiene sentido hacerla pública ahora porque la negociación de construcción de la coalición se va a hacer esencialmente sobre esa base. Ajá. Entonces es un documento que nosotros queremos tener listo para octubre, de manera de, si nos va como pensamos que nos va a ir en las elecciones, sentarnos con los eventuales socios de la coalición y decir, bueno, sobre esta base discutamos y construyamos acuerdos. Y lo que será público es el resultado de esos acuerdos. Doctor Pablo Da Silveira, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento. Un gusto por esta charla, Emiliano. Gracias.